Bueno, bienvenida a esta exploración detallada. Hoy nos metemos con unas fuentes súper interesantes, ¿no? Sí, tenemos fragmentos de la biografía de Elon Musk, un análisis de Tesla y hasta una tesis universitaria sobre ciudades en el espacio. Exacto. La idea es tratar de entender qué mueve a alguien como Musk y cómo empresas tipo Tesla, SpaceX, bueno, intentan cambiar las cosas acá y también allá afuera. Claro. Y ver el panorama más amplio, ¿no? O sea, la humanidad pensado en irse de la Tierra. Vamos a conectar esos puntos. Ambición personal, tecnología que rompe moldes y, bueno, los sueños de colonias espaciales. Y es interesante porque las fuentes a veces, digamos, presentan visiones encontradas. La biografía muestra esa ambición casi sobrehumana, sí, pero también recoge críticas duras que vamos a abordar. Ajá. Analizaremos los logros, pero también los desafíos, los tecnológicos y, bueno, las preguntas éticas que surgen al pensar en un futuro multiplanetario. Ok, perfecto. Vamos a desentrañar esto. Empecemos por el personaje central. ¿Qué nos cuenta la biografía sobre los orígenes de Elon Musk? Nos habla de una infancia en Sudáfrica, un entorno complicado por el apartheid y una relación muy difícil con su padre, Errol. Sí, su hermano Kimball la describe como tortura psicológica. Fuerte. El propio Musk dice que no fue una infancia feliz. La llama triste. Así, directo. Y parece que desde chico esa fuente describe una capacidad como de ensimismamiento muy intensa, como si se desconectara, ¿no? Su madre, May, decía que era un ratón de biblioteca. Nada popular. Y él mismo lo explica, o al menos lo intenta, diciendo que tiene una mente extremadamente visual. Casi como un chip gráfico, dice él, para visualizar cosas complejas como planos de ingeniería. Esa capacidad suena clave, ¿verdad? Parece que sí, y se suma a que leía muchísimo, devoraba libros, agotó la biblioteca escolar, la del barrio, y después se leyó la enciclopedia británica entera. ¡Wow! Y la ciencia ficción, claro. Asimov, Heinlein, eso lo marcó a fuego. Se nota en lo que busca ahora. Totalmente. Y esa intensidad, se ve también en cómo se relaciona con la gente. La biografía cuenta una anécdota genial sobre cómo negoció participar en el libro. A ver, contá. Al principio dijo que no, pero el autor hizo como 200 entrevistas, y entonces Musk lo llama. Ajá. Y le propone cooperar, pero con una condición: poder añadir notas al pie para corregir lo que él considerara inexacto. Mira vos. Muy científico y controlador, quizás, ¿no? Sí. Y en la comida donde cerraron el trato, después de comer rapidísimo, le pregunta al autor: ¿usted cree que estoy loco? ¡Qué pregunta! Y el biógrafo dice que parecía que se la hacía más a sí mismo. También hay momentos de vulnerabilidad que pudieron marcarlo, ¿no? El libro cuenta que casi se muere de malaria. Cierto, después de un viaje. Lo salvaron justo a tiempo. Esas experiencias límite a veces, bueno, pueden reforzar esa sensación de tener una misión, una urgencia. Su motivación, la que él declara al menos, parece ir más allá de la plata. Es esto de garantizar que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria. Casi un deber moral para él. Y ahí es donde entra SpaceX con todo. ¿Cómo arranca esa locura espacial? Bueno, la biografía detalla esos inicios que parecen de película. Como cuando apareció en un evento de la Mars Society, así de la nada, con un cheque de $5,000. Me imagino las caras. Deben haber quedado helados. Y después, los viajes a Rusia, intentando comprar misiles viejos, los intercontinentales, para usarlos como cohetes. Intentos que, bueno, no funcionaron. Exacto. Y eso lo llevó a la conclusión radical. Si no los puedo comprar baratos, los hago yo. Una idea que en ese momento sonaba a disparate total para la industria aeroespacial, ¿no? Absolutamente. Y para eso, bueno, tuvo que buscar talento, digamos poco convencional. La biografía menciona a Tom Mueller, un ingeniero que hacía motores de cohete en su garaje, como hobby. Increíble. Y Musk lo contacta, lo interroga. Sobre costos reales versus los inflados de los grandes contratistas. SpaceX nació así, desafiando todo y con un ritmo de trabajo, bueno, dicen que brutal. El gran objetivo técnico siempre fue la reutilización.
bajar los costos para ir al espacio. Lo vimos con el Falcon 9. Claro. Y ahora la apuesta gigante es Starship, ya pensando en la Luna, en Marte. La tesis que tenemos, la de la UNAM, dice que esa arquitectura de transporte es clave para cualquier plan de colonias. Aunque, bueno, hay que decirlo, los plazos de Musk suelen ser optimistas. La misma biografía lo admite. Sí, eso es un clásico. Pero la meta de tener naves listas para llevar carga y gente a Marte para 2025, o por ahí, sigue estando. Y eso genera roces, ¿no? Mencionabas la competencia. La biografía habla de la relación con Jeff Bezos y Blue Origin. Sí, una relación tensa. Según el libro, Musk los acusa de cazar ingenieros clave de SpaceX. Les ofrecían el doble de sueldo, dice. ¡Wow! Juego pesado. Y también hubo peleas por patentes. Lo de los aterrizajes en barcos en el mar. Musk decía que eso ya existía, que Blue Origin no podía patentarlo. Entiendo. Describe a Bezos como alguien con una ética de trabajo implacable, sí, pero digamos que amigos no son. Claro. Pero bueno, la ambición de Musk no es solo espacial. Acá en la Tierra está Tesla, y conectada, Solar City. El paper sobre Tesla la pone como un ejemplo de innovación disruptiva total en la industria automotriz. Es que Tesla fue más allá de solo hacer coches eléctricos buenos, que lo eran. El Model S tenía una eficiencia energética altísima comparada con los de combustión. ¿En qué sentido fue más allá? Intentó cambiar todo el paquete, toda la experiencia de tener un auto. ¿A qué te refieres con todo el paquete? A ver. Pensemos en varias cosas a la vez. 1. ¿Cómo lo cargas? Crearon su red propia, los Superchargers. Global. Al principio gratis y con la idea de que usaran energía solar. Ajá. 2. ¿Cómo lo compras? Chao concesionarios tradicionales con vendedores a comisión. Pusieron tiendas propias, onda Apple Store, enfocadas en la experiencia, sin regateo. Cierto, eso fue muy distinto. 3. ¿Cómo evoluciona el auto? El software. Integración total. Actualizaciones por aire que mejoran el coche con el tiempo. Un ingeniero de Ford, que cita la biografía, decía que envidiaba eso, poder empezar de cero. Llamaba a Tesla un punto de referencia. Y también el mantenimiento, ¿no? El enfoque era minimizar ir al taller, al revés del negocio de los concesionarios que viven de eso. Exacto. Y la producción, muy robotizada. Las imágenes de la fábrica de Fremont son impactantes. Todo eso forma un ecosistema, ¿ves? La biografía cuenta anécdotas de esa mentalidad, como la terquedad de Musk y del diseñador Franz von Holzhausen con las manijas de las puertas del Model S, las que se esconden. Ah, sí, las retráctiles. Que eran un lío técnico, pero se empeñaron. Es esa búsqueda de perfección que a veces parece irracional, pero que empuja al equipo. Y Solar City complementaba esto, ¿no? Claro, la fundó con sus primos. La idea surgió, dice el libro, yendo al festival Burning Man. Simplificaron poner paneles solares en casa. Software para análisis, equipos propios, leasing. Todo esto nos lleva a un debate más grande que tocan las fuentes. ¿La innovación está estancada o no? Hay críticos que mencionan la bio como Tyler Cowen o Václav Smil, que son bastante escépticos. Sí, Cowen dice que, bueno, Tesla es importante, pero que no cambia de raíz nuestra dependencia energética global. Smil es más duro todavía. ¿Qué dice Smil? Califica a Tesla de juguete y a Musk más como un genio del marketing, un publicista, que un inventor real. ¡Auch! Fuerte. Pero bueno, también está la otra cara de la moneda, ¿no? La biografía recoge otras opiniones. Totalmente. Gente como Tony Fadell, que estuvo detrás del iPod y el iPhone, él ve a Musk como la personificación de un superciclo tecnológico. Un superciclo. Sí, donde combinas hardware, software, servicios de formas nuevas, como hizo el smartphone, ¿no? Y Larry Page, cofundador de Google, admira la capacidad de Musk para entender la física de base y aplicarla a los negocios. Dice que su método se podría reproducir, que no es solo suerte. Qué interesante ese contraste de visiones. Bueno, volvamos al espacio. Si logramos llegar a Marte o la Luna más barato con cohetes como los de SpaceX, la pregunta es, ¿dónde viviríamos? ¿Y cómo? Ahí entra la tesis de la UNAM. Y ya no es solo teoría loca, ¿eh? Hay proyectos concretos. La Agencia Espacial Europea, la ESA, por ejemplo, está trabajando con un estudio de arquitectura, SOM, en el Moon Village. El pueblo lunar. Exacto. Una base en la Luna, internacional.
Y la idea es construirla usando impresión 3D, con el polvo lunar, el regolito. Imprimir casas con polvo de luna. Suena a ciencia ficción total todavía. Pero es una línea de investigación súper activa. La NASA también está en eso. Hacen concursos, como el 3D Printed Habitat Challenge, para diseñar casas en Marte usando materiales de allá. Ajá. Y tienen el proyecto Deep Space Gateway, que es como una estación espacial orbitando la Luna. Un punto de partida para ir más lejos. La tesis clasifica las tecnologías para construir estos hábitats. ¿Cuáles serían las principales? Básicamente como 3 grandes enfoques. Primero, los inflables. Estructuras que lanzas plegadas y se hinchan allá. Bigelow Aerospace es pionera en eso, usando patentes de la NASA. Ya probaron uno en la estación espacial, ¿no? El BEAM. Ese mismo. Y tienen diseños mucho más grandes. Segundo, los modulares, como bloques de Lego espaciales prefabricados que ensamblas en órbita o en la superficie. Te permite crecer de a poco. Tiene sentido. Y tercero, la impresión 3D, que ya dijimos, usando el regolito o hasta plásticos reciclados. Ya hay empresas que imprimen herramientas en la estación espacial. Made in Space, por ejemplo. Bien. Y adentro, ¿cómo se vive ahí? La estructura es una cosa, pero el día a día. Ahí se pone complicado. El soporte vital. Necesita sistemas súper avanzados, los ECLSS, que reciclen aire y agua con una eficiencia altísima, mucho más que acá. La meta final son sistemas casi cerrados, bioregenerativos. ¿Y la comida? La tesis menciona varias líneas. Agricultura celular, o sea, carne cultivada en laboratorio. Carne de laboratorio en Marte. ¿Sí? O granjas de insectos, como grillos, que son muy eficientes convirtiendo alimento en proteína. Y los cultivos hidropónicos, sin tierra, claro. Y después está el factor humano. ¿La gente encerrada ahí? Fundamental. La psicología de grupos chicos, en lugares cerrados, peligrosos, es clave. Se estudia acá en la Tierra, en bases en la Antártida, en submarinos. ¿La tesis dice algo de eso? Sí, menciona cosas como el número de Dunbar. Esa idea de que nuestro cerebro tiene un límite para mantener relaciones sociales. Unas 150 personas. Interesante. Que explica cómo se organizan las ciudades acá, para planificar cómo distribuir las bases y los servicios en Marte o la Luna, buscando patrones eficientes, sistemas que se autoorganicen. Fascinante. Entonces, si conectamos todos estos puntos de las distintas fuentes, ¿qué imagen general nos queda? Bueno, creo que emerge una narrativa bastante clara, ¿no? Una visión personal muy, muy fuerte, la de Musk, que viene de sus experiencias de vida y que se traduce en crear empresas con metas, hiperambiciosas. SpaceX para salir de acá. Exacto. Y Tesla, SolarCity, para que la Tierra sea más sostenible mientras tanto. Son como herramientas para un fin mayor, asegurar que la humanidad sobreviva a largo plazo. Pero no están solas en esto, claro. Para nada. Se meten en un ecosistema global, están las agencias espaciales de los gobiernos, NASA, ESA, otras empresas privadas que compiten o colaboran, como Blue Origin, ULA, Bigelow, las mencionan las fuentes. Y la investigación académica, como la tesis que vimos. Claro, que explora las implicaciones, el cómo. Es un esfuerzo colectivo, aunque a veces, muy competitivo. Y las fuentes reflejan bien esa tensión constante, ¿no? La visión audaz, casi mesiánica a veces. Sí. Y al lado las críticas, sobre si es viable, los costos, los plazos que no se cumplen, o hasta las motivaciones reales. ¿Es un visionario práctico o un maestro del marketing? Las fuentes dan para pensar en las dos cosas. Exacto. Y más allá de Musk como figura, esto nos hace preguntarnos sobre la innovación hoy en día. Estamos en una meseta, como dicen críticos como Cowen, donde los grandes saltos son más difíciles. Ok. O gente como Musk demuestra que todavía se pueden hacer disrupciones radicales, combinando tecnologías, desafiando lo establecido con una determinación brutal. Hemos viajado bastante, oye, desde una infancia complicada en Sudáfrica hasta diseños de casas en Marte, pasando por fábricas de autos eléctricos y cohetes que aterrizan solos. Una exploración de la ambición, la tecnología y las preguntas sobre el futuro. Sí,
Las fuentes nos dejan un panorama fascinante de posibilidades tecnológicas. Avanzan rapidísimo. Lo que era ciencia ficción hace poco, hoy está en planos de ingeniería. Pero como señala la tesis, este avance trae preguntas éticas enormes. Y eso es importante. Y esa es quizás la reflexión final que podemos dejar picando, ¿no? La tecnología espacial, la inteligencia artificial, todo avanza muy rápido. Pero ¿nuestra reflexión ética, nuestra filosofía, va al mismo ritmo? Buena pregunta. ¿Solo porque podamos empezar a sacar recursos de otros planetas o construir bases fuera de la Tierra, significa que debemos hacerlo sin más? Claro. Y si lo hacemos, ¿cómo nos aseguramos de no repetir los errores de acá? De hacerlo de forma sustentable, quizás más justa. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser si nos volvemos interplanetarios? Para pensarlo.